Hola familia, amigos, qué gusto saludarles en este día de la independencia, 20 de julio. Estamos celebrando hoy en nuestro país, en nuestra patria, ese hecho histórico tan relevante. Y para nosotros, los hijos de Dios, diría que cada día de nuestra vida es el día de la dependencia de nosotros con papá, ¿verdad? Así de que bienvenidos, bienvenidas a este espacio donde meditamos de la palabra de nuestro Dios. Quiero invitarles para que juntos oremos y le pidamos a Él que nos enseñe y afirme esas verdades escriturales en nuestro corazón. Padre, estamos muy agradecidos contigo, Señor, porque día a día nos enseñas, como lo acabo de decir, a depender de ti, Señor, a confiar más en ti, Señor. Gracias por tu palabra que obra en nuestro interior, renovando nuestro corazón, también asimismo nuestros pensamientos, ayudándonos a permanecer en esa fe, Señor, y a tener esa esperanza de la cual hoy gozamos, Señor. Gracias porque aun en medio de las difíciles situaciones que podamos estar viviendo, podemos seguir confiando en un Dios y Padre que tiene planes de bien para nosotros y no de mal, como dice tu palabra por medio del profeta Jeremías, porque tú quieres darnos un futuro y una esperanza. Yo te pido por cada persona que escucha este mensaje, para que al igual que a mí, Señor, nos enseñes por tu Espíritu Santo y que esas verdades continúen transformando nuestra vida y llenándonos de esperanza. Te pedimos, Dios, que este medio funcione muy bien y que no tengamos ningún tipo de interrupción y que todo pueda ser comprendido espiritualmente. En tu nombre santo hemos orado. Amén y amén. No sé cuántos de ustedes en ocasiones les cuesta comprender a Dios, particularmente su manera de proceder y la manera de ejecutar su voluntad en nuestras vidas. Y digo esto porque muy a menudo, ¿verdad?, todos nosotros hemos sido sorprendidos, por decirlo de alguna forma, con situaciones inesperadas. Llevamos un curso a nuestra vida, llevamos un camino, un lineamiento, tal vez muchos planes que van en curso, y de un momento a otro todo pareciera cambiar. Esos planes estructurados, entonces, son modificados. Nos hallamos también frente a obstáculos que a veces sentimos que son infranqueables, obstáculos que sentimos no poder pasar, no poder atravesar, y que parecen, en una palabra, imposibles de superar. Con cualquier tipo de sufrimiento, bien pueda ser la pérdida de un ser querido, la pérdida de la salud, alguna enfermedad que de momento o de la nada es anunciada, es diagnosticada en nosotros, tal vez una crisis financiera que llega también de una forma inesperada, una injusticia o cualquier otra cosa que nosotros vivamos, siempre nos encontraremos en esa dificultad de poder conciliar esa buena voluntad de nuestro Dios frente a esas situaciones que nos toca vivir. Y es ahí cuando, en definitiva, llegamos a comprender que solamente la providencia de Dios y la confianza que ustedes y yo tengamos en sus planes, pues nos ayudará a mantenernos en la fe. Así de que hoy quiero que juntos examinemos el tema cómo tratar con los obstáculos, porque esas situaciones que mencionaba hace un momento se constituyen muy a menudo en obstáculos para que nosotros podamos continuar corriendo la carrera, como dice el autor de la carta a los Hebreos. Así de que hoy quiero que veamos cómo nosotros trataremos, o cómo podemos tratar mejor, con la ayuda de Dios, desde luego, y su palabra, su espíritu, con esos obstáculos que se pueden atravesar en nuestro camino, como lo mencioné hace unos segundos. Quisiera que me acompañaran a la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1, y vamos a hacer lectura de los versos 5 al 7. Primera de Pedro 1, del 5 al 7. Voy a leer los pasajes de hoy en la traducción en lenguaje actual, y en alguna ocasión leeré algunas versiones NBI, o algunos versículos mejor, en esa traducción nueva versión internacional. Primera de Pedro 1, del 5 al 7, dice el apóstol inspirado por el Espíritu Santo: ustedes confían en Dios y por eso Él los protege con su poder para que puedan ser salvados, tal y como está planeado para los últimos tiempos.
Por eso, aun cuando por algún tiempo tengan que pasar por muchos problemas y dificultades, alégrense. La confianza que ustedes tienen en Dios es como el oro. Así como la calidad del oro se pone a prueba con el fuego, la confianza que ustedes tienen en Dios se pone a prueba con los problemas. Si ustedes pasan la prueba, su confianza será más valiosa que el oro, pues el oro se puede destruir. Así cuando Jesucristo aparezca, hablará bien de la confianza que ustedes tienen en Dios, porque una confianza que ha pasado por tantas pruebas, miren lo que dice la palabra de nuestro Dios, merece ser alabada. Lo primero que quiero invitarles para que aprendamos es que para tratar con los obstáculos que se pueden presentar en nuestra vida cristiana, es que debemos evitar cambiar nuestro enfoque. Dice el apóstol Pedro en los versículos que acabo de leer: aun cuando por algún tiempo tengan que pasar por muchos problemas y dificultades, alégrense, porque la confianza que ustedes tienen en Dios está siendo probada, a manera de paráfrasis. Durante las pruebas tendemos muchas veces, ¿no? Es como la tendencia de muchos de nosotros a quitar nuestros ojos del Señor y ver solamente nuestros problemas. Mientras más miremos a las circunstancias, más grandes nos van a parecer. Cuando nos obsesionamos incluso con ellas, nuestra manera de pensar puede volverse muy, pero muy negativa. Aunque Dios todavía tiene una dirección que debemos seguir, dejamos de concentrarnos en sus propósitos. Ahora, ¿de qué le estaba hablando el apóstol Pedro a los creyentes, o de qué nos está hablando a nosotros antes de afirmar esto de tener un enfoque claro? ¿Cuál era el contexto de lo que Pedro estaba enseñando inspirado por el Espíritu Santo? ¿Cuál fue la razón por la que nos anima a mantener nuestro enfoque o nuestra mirada en Dios? Leamos entonces el contexto en esta primera epístola de Pedro, en el mismo capítulo 1, los versos 3 y 4. Dice el apóstol: alabemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha hecho nacer de nuevo y nos ha dado una vida con esperanza. Esto lo ha hecho Dios por su gran amor hacia nosotros y por el poder que mostró cuando resucitó a Jesucristo de entre los muertos, y de que nos dará todo lo que nos ha prometido y que tiene guardado en el cielo. Lo que nos ha prometido, escúchalo bien, no puede destruirse, ni mancharse, ni marchitarse. Qué maravilloso aquí como le expone el apóstol Pedro. ¿Quién fue el que nos hizo nacer de nuevo? Dios, por medio del Espíritu Santo. ¿Qué esperanza tenemos en Él? Pues una vida, obviamente, eterna, segura en los cielos, como lo vemos en este pasaje, y que nos dará todo lo que Él ha prometido. Noten aquí en el verso 4 que dice: y lo que tiene guardado en el cielo. ¿Saben? Nada es imposible para nuestro Padre Celestial. Sabemos que nuestro Dios es y seguirá siendo siempre soberano en todas las situaciones y en cualquier ocasión, aunque a veces se nos dificulta recordarlo. El apóstol Santiago, en su carta o en su epístola, en el capítulo 5, versos 10 y 11, dijo lo siguiente: sigan el ejemplo de los profetas que hace mucho tiempo anunciaban el mensaje de Dios. Nosotros los admiramos porque fueron pacientes y soportaron el sufrimiento. Y seguramente se acuerdan de Job y de cómo soportó con valor los sufrimientos. Y al final, Dios lo trató muy bien. Y es que Dios es muy bueno y amoroso con los que sufren. Notemos entonces en este texto de la carta de Santiago y en el contexto de lo que estamos viendo de la carta del apóstol Pedro, que nos está hablando de un hecho que es natural. Nosotros, como hijos de Dios, como creyentes, así seamos 100% fieles, que de hecho no lo somos, pero si fuéramos 100% fieles, aún pasaremos por sufrimiento. La razón es básica, es elemental. Vivimos en un mundo caído, todavía seguimos siendo de carne y hueso. Todos nosotros como seres humanos
estamos expuestos a las pruebas que mencioné en la introducción. Pero aquí, tanto Santiago como Pedro nos recuerdan, inspirados por el Espíritu Santo, que hay que ser pacientes, que hay que mantener el enfoque en quien debemos tenerlo. Siempre lo he dicho y lo reitero el día de hoy. Nuestros cuerpos naturales se van desgastando. Vivimos en un mundo perfecto, pero bajo la mano de aquel que es perfecto. Vivimos en un mundo injusto, pero siempre resguardados en la justicia de Dios. Y vivimos en un mundo que cada vez da menos esperanzas, pero en aquel que realmente nos ofrece esperanza. Y aquí Santiago, el apóstol, se refiere a Job como alguien quien, a pesar de las duras pruebas que padeció, perseveró. ¿Y cómo pudo hacerlo? Porque Job sabía que Dios tenía un propósito en cada situación, por difícil que era para él. Obviamente, cuando estudiamos el libro de Job, todos seguramente podemos afirmar que tuvo demasiado valor y demasiada confianza en Dios, una fe realmente a prueba de todo. Podríamos decir una fe a prueba de fuego, porque dice Job capítulo 1 verso 22 que Job no cometió ningún pecado en lo que dijo, ni le reprochó a Dios lo que había pasado. Me encanta ese versículo porque dice en la Reina Valera 60, Job no atribuyó a Dios despropósito alguno con todo lo que había vivido. Y como todos sabemos, en la historia de Job, había perdido todo lo económica y materialmente que le daba sostén, había perdido a sus hijos y ahora tenía diferencias con su propia esposa. Como si fuera poco, esa enfermedad que era como una lepra que tenía sobre su cuerpo, eran situaciones que donde decimos no había otra forma de que sufriera, es decir, en todos los aspectos de su vida Job estaba padeciendo, pero nunca le reprochó a Dios, y creo y estoy seguro porque tenía un enfoque claro en la promesa de Dios, y por eso Job alababa a Dios, como dice el capítulo 1. ¿Saben? Los desafíos y las crisis de la vida pueden poner a prueba hasta lo último de nuestras fuerzas, y en esos momentos es muy fácil rendirnos, pero Dios, a través del apóstol Santiago y del apóstol Pedro, nos ofrece una perspectiva distinta a todos los que lo seguimos. Si bien la vida de nosotros aquí en esta tierra es como una batalla, es una bendición saber que somos bienaventurados cuando sufrimos. ¿Recuerdan cuando compartí las enseñanzas acerca del Sermón del Monte, las bienaventuranzas, donde dice la palabra de Dios que somos bienaventurados los que sufrimos, porque todos heredaremos el reino de los cielos? Volviendo al ejemplo de Job, encontramos entonces el poder y el aliento para perseverar en los momentos más oscuros de la vida. Un poder y un enfoque arraigados en Dios, porque es compasivo y misericordioso. Aunque la vida es dolorosa y dura, ustedes y yo podemos perseverar porque Dios está presente y porque para siempre es su misericordia, como dice el Salmo 136. Nunca olvides que Dios siempre proveerá su poder y su ayuda para que podamos mantenernos enfocados en Él y en sus propósitos. La segunda forma de cómo tratar con los obstáculos es evaluar apropiadamente los recursos con los que contamos. Volviendo a citar 1 de Pedro 1:7, dice el apóstol: así como la calidad del oro se pone a prueba con el fuego, la confianza que ustedes tienen en Dios se pone a prueba con los problemas. Si ustedes pasan la prueba, dice otra versión, su confianza será más valiosa que el oro, pues el oro se puede destruir. Pero escúchame bien, la confianza que tú y yo tengamos en Dios, nada ni nadie la podrá destruir. Ahora, ¿cómo adquirimos esa confianza en Dios? Pues es también algo básico. Cuando decidimos apoyarnos en su suficiencia. Dios, nuestro Padre, el que nos hizo, el que nos redimió, el que nos trajo a Él, ha sido, es y será siempre todopoderoso
omnipotente, omnisciente y tiene planes de bien. Él y solamente Él, escúchame, es el que conoce nuestro pasado, nuestro presente y ha preparado un futuro para cada uno de nosotros. Cuando el pueblo de Israel estaba cerca de ocupar la tierra prometida, se atemorizó al saber que estaba siendo ocupada por gigantes y olvidaron la promesa que el Señor les había dicho por medio de Moisés, que entregaría no solamente la tierra que les había prometido, sino que echaría con gran poder a aquellos que estaban ocupando esa tierra que Dios había prometido. Recordemos esas palabras que están en el libro de Éxodo, capítulo 33, y voy a leer este capítulo o estos versículos en la Nueva Versión Internacional. Éxodo 33, versos 1 y 2, ubícate ahí por favor, lo leemos juntos. El Señor dijo a Moisés: anda, vete de este lugar junto con el pueblo que sacaste de Egipto y dirígete a la tierra que bajo juramento prometí a Abraham, Isaac y Jacob, que daría a sus descendientes. Enviaré un ángel delante de ti y desalojaré a cananeos, amorreos, hititas, fereceos, heveos y jebuseos. Al igual que los israelitas, muchas veces cuando enfrentamos dificultades, comenzamos a hacer un inventario de nuestras fuerzas y habilidades, y cuando ellas resultan insuficientes, nos desanimamos. La verdad es que en nosotros mismos no tenemos lo que se necesita para hacer frente a las pruebas de la vida. Recordemos muy bien en el pasaje que he citado en muchas ocasiones de Juan capítulo 15, cuando Jesús dijo que Él era la vid y nosotros éramos ese pámpano donde crece el fruto de la vid. Y cuando Jesús dijo puntualmente en el versículo 5 de Juan 15, ustedes separados de mí, nada pueden hacer. Ahora, si nosotros, dice aquí el apóstol Pedro, pasamos la prueba, nuestra confianza en Dios entonces se hará cada vez más valiosa, aunque recordamos con esta enseñanza que nuestras capacidades siempre serán limitadas, pero que el poder, la sabiduría de Dios son infinitos. Así es de que es importante que tengamos en cuenta este aspecto. Nosotros no tenemos los recursos necesarios. Somos débiles, somos humanos, pero estamos en la mano de aquel que nos brinda todas las salidas, que nos dirige con acierto, que nos mostrará siempre el camino, que nos sacará de aquel lugar donde solamente Él tiene el poder de sacarnos. Por eso citaba el texto de Éxodo. Israel tenía temor, los israelitas tenían temor, pero el Señor les recuerda las promesas que había hecho de que estaría con ellos, que pelearía por ellos y que los introduciría a esa buena tierra donde podrían fructificar y multiplicarse como Dios lo había planeado desde el comienzo. Y el tercer aspecto de cómo tratar con los obstáculos es que aprendamos a no ver esos obstáculos como barreras. Vuelvo a retomar 1 de Pedro 1, verso 7, en la segunda parte. Dice: la confianza que ustedes tienen en Dios se pone a prueba con los problemas. ¿Se dan cuenta? Ninguno de nosotros, como hijo de Dios, desde luego le pide a Dios, ¿verdad? Nadie ora así. Nadie le pide a Dios en oración: envíame muchos problemas para que mi fe sea más fuerte. Pero la manera, la verdad, la única forma en que nuestra fe se vuelva sólida y dependiente de Dios es cuando nuestros recursos, cuando nuestras capacidades, obviamente, son totalmente insuficientes. Para nosotros como creyentes, los impedimentos u obstáculos deben representar, escúchame bien, en oportunidades y no en problemas. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque los problemas o los obstáculos o las luchas
o las pruebas, como llamamos popularmente, son oportunidades y no problemas, porque ahí vemos o tenemos la oportunidad de ver el obrar de Dios, porque tenemos la oportunidad o es la forma en que ustedes y yo crezcamos en la fe y en la dependencia de Dios, y porque es una oportunidad, escúchame, es una oportunidad de poder testificar a otros acerca del poder de Dios. ¿Cuántos de nosotros, por la infinita misericordia de Dios y gracia de Dios, hemos sido sacados de situaciones que terrenalmente hubiese sido imposible? De condiciones donde vamos a hablar, por ejemplo, de una enfermedad que los médicos dicen, no, hasta aquí llega la ciencia, hasta aquí podemos llegar. Hemos oído decenas de veces testimonios y hemos experimentado. Yo mismo soy un ejemplo de eso por la gracia y misericordia de Dios. Hace 13 años, un grupo de médicos me decía cuando tuve la fractura en la columna que yo no podía volver a caminar, que clínicamente era imposible volver a caminar porque había una lesión fuerte o muy grave que tenía o que ponía en riesgo la médula espinal. Y ustedes saben que la médula es el centro motor, el centro nervioso del movimiento, y muchos prefirieron no intentar la operación. Estuve casi 2 meses totalmente postrado en una cama con el cuidado de mi esposa Pili. Solamente podía mover la cabeza por la fractura que tuve en la columna. Pero Dios, nosotros oramos y siempre le dijimos al Señor, Señor, sabemos que tú nos hiciste, sabemos que tú eres el que establece las cosas y es en tu voluntad que podemos estar seguros. Y en esa oración que hacíamos con mi esposa Pili, muchas personas orando en la congregación donde nos reuníamos, muchos decían, pastor, estoy orando por tu sanidad, porque Dios te levante. Y yo les decía, oremos porque se haga la voluntad del Señor. Él es el que tiene el poder y Él dispondrá lo que en su voluntad quiera disponer. Si me quiere levantar, me levantará. Y así oramos entonces. Y Dios puso un médico que fue el que me intervino. Y Dios aquí me tiene, aquí estoy de pie y puedo seguir compartiendo la verdad de Dios y puedo seguir teniendo una vida normal. Obviamente hay algunas limitaciones en mi movimiento, en la fuerza, etcétera, pero puedo caminar para la gloria del Señor, lo digo. Entonces, podía aquí mencionar muchísimos testimonios propios, también de mi suegra Ana Berenice, que hace muchos años también le diagnosticaron una enfermedad grave y hoy está con vida. Así es de que en cualquier cosa, miren, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios, y eso aplica para todos los que hemos creído en Él y confiamos en Él y esperamos en Él. Entonces, por eso hablaba de oportunidad de testificar a otros del gran poder de Dios. El Señor suele demostrar su poder asombroso, obviamente en las dificultades. De esa forma lo entendió el apóstol Pablo. ¿Recuerdan lo que Pablo escribió en su carta a los Corintios? Es un texto que sé que conocemos, que hemos leído en muchas ocasiones, pero quisiera que lo recordáramos en el día de hoy. Segunda de Corintios 12, del 6 al 10. Miren lo que Pablo escribió a los creyentes de Corinto. No sería insensato si decidiera jactarme. Voy a leerlo en la Nueva Versión Internacional. Porque estaría diciendo la verdad, pero no lo hago, para que nadie suponga que soy más de lo que aparento o de lo que digo. Para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones, una espina me fue clavada en el cuerpo, es decir, un mensajero de Satanás, para que me atormentara. 3 veces rogué al Señor que me la quitara, pero Él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, dice el apóstol, gustosamente presumiré más bien de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Por eso me regocijo en debilidades, en insultos, en privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy débil, entonces, dice el apóstol, soy fuerte. ¿Se dan cuenta? Ese obstáculo que tenía Pablo, esa espina, como lo dice en esta versión internacional,
o ese aguijón, como dice en la Reina Valera 60. En mi opinión, era esa condición de pecado que la atormentaba. Hay muchas posiciones teológicas al respecto. Muchos dicen que Pablo padecía de una enfermedad en su cuerpo que no podía obviamente dejarlo, o que no lo dejaba tranquilo en su servicio a Dios. Sea cual fuera el aguijón, la espina o esa prueba que tenía el apóstol Pablo, él decía que había recibido de Dios no la solución. Noten eso. Dios no le quitó ese aguijón. Dios no le quitó esa condición por la cual estaba Pablo suplicando y que la había hecho en 3 ocasiones. Pero le dijo: tú tienes lo que necesitas. Mi gracia es todo lo que requieres para pasar por encima de ese obstáculo. Mi gracia es suficiente para pasar por encima de un problema que terrenalmente es imposible de resolver. Mi gracia es suficiente para sacarte de donde estás y llevarte donde tengo planeado hacerlo. Mi gracia es suficiente para resolver aquello que ningún ser humano, escúchame, puede resolver. Esa es la gracia de nuestro Dios. Aquí quiero que te quedes con un pensamiento. Si vemos las dificultades como simples problemas, entonces podemos perder las demostraciones del amor, del poder y de la sabiduría de Dios. Eso fue lo que experimentó Pablo y por eso escribió esto. Con gusto me glorío en mi debilidad. Gloria a Dios que soy débil, porque ahí puedo ver su poder. Gloria a Dios que soy vulnerable, porque puedo sentirme fuerte en Él. Gloria a Dios que me insultan por causa de su nombre, o que me persiguen, o que sufro cualquier tipo de dificultades. En Él siempre seré más que vencedor, como le escribe en su carta a los romanos. Así que nosotros, como ya lo dije en el punto anterior, no somos exentos de las pruebas, de las vicisitudes, de las luchas, de las dificultades. Pero con Dios, de su mano, en su poder, podemos hacer frente a cualquier situación, y si esperamos pacientemente, con sus recursos, en su tiempo, en su manera, podemos ver su gloria. Es lo que Dios desea hacer en nuestra vida. Todos nosotros, sin excepción, hemos pasado o estamos pasando por tiempos de dificultades. Y aunque en el momento para muchos pueda ser algo incomprensible, a la luz de lo que hemos estudiado, las dificultades nos enriquecen, ya que nos trasladan del plano de la cotidianidad superficial y el ajetreo de nuestra vida moderna a una dimensión espiritual mucho más profunda. Asimismo, cuando ustedes y yo percibimos el poder divino y vemos cómo Dios nos saca adelante de situaciones difíciles, improbables, aumenta nuestra fe, crece nuestra esperanza en que Él velará por nosotros cualesquiera sean las tempestades que se nos puedan presentar. Nada ocurre porque sí a los hijos de Dios. Escucha esto, toma nota de esto. Alguien dijo: todo lo que nos sucede responde a un designio divino. Cada problema, cada prueba, cada dolor se convierte en un golpe del cincel del escultor celestial, que, como sabemos, está formando en cada uno de nosotros el carácter de nuestro amado Señor y Salvador, Jesucristo. Así que tratemos con los obstáculos, evitando cambiar nuestro enfoque, apoyándonos siempre en los recursos de nuestro Dios y no viendo los obstáculos como barreras, sino como oportunidades. Es muy importante comenzar cada día con un enfoque centrado en Cristo, en la dependencia de sus recursos y teniendo una mentalidad de posibilidades. De esa manera, y amparados bajo su abundante gracia, podremos ustedes y yo sortear cualquier obstáculo. Les invito para que juntos oremos a nuestro Dios. Padre, te damos muchas gracias por este mensaje.
Gracias por lo que nos enseñaste hoy por medio del apóstol Pedro, del apóstol Santiago y del mismo apóstol Pablo. Gracias, Señor, porque ellos escribieron todas estas cosas, porque fueron vivencias en su ser natural, en su ser humano, pero pudieron experimentar tu abundante gracia, Señor Dios, porque se mantuvieron enfocados en ti y en tus promesas, Señor, porque no se apoyaron, como lo dijo el apóstol Pablo, en lo que eran, en lo que tenían, sino los recursos divinos, Señor, y porque vieron cada situación como una oportunidad, como lo dijo Pablo en su carta a los Corintios, de ver tu gracia, de ver tu obrar y de crecer en la fe, en la confianza y en la dependencia de ti. Señor, ayúdanos por favor a tener la misma perspectiva frente a las vicisitudes de la vida, frente a los problemas que se nos puedan presentar, y a recordar siempre, Padre amado, que más allá de lo que nosotros podamos ver con nuestros ojos, todas las cosas, Señor Dios, tienen un límite, tienen un fin, pero aún así las promesas que tú nos has dado para la eternidad. Por eso, como lo leímos al principio en esta preciosa epístola del apóstol Pedro, cuando nuestra fe sea probada, así como es probado el oro del fuego, debemos alegrarnos. Gracias, Dios mío, por eso, porque nos ayuda a enfocarnos especialmente en lo eterno, en lo que dura para siempre, en lo que no tiene fin. En tu nombre santo hemos orado. Amén y amén. Bien, como siempre, quiero invitarles, por favor, inscríbanse a este canal. Nuestro deseo con Piri es poder seguir difundiendo estas verdades maravillosas de la palabra de nuestro Dios. Compartan aquí en el cuadro donde dice compartir, compartan esa enseñanza con sus contactos. Este mensaje que es vida para nosotros, Dios desea que se convierta en vida para otros. ¿Y por qué no usar estas redes para poder hacer esa difusión de la palabra de nuestro Dios? Quiero además invitarles para que me dejen aquí sus datos si quieren recibir devocionales en audio. Cada mañana con el mayor gusto se los comparto. Es una forma también, como lo digo reiteradamente, de que juntos crezcamos en el conocimiento del Señor. Así es de que gracias por orar por este precioso ministerio, por el apoyo que ustedes dan a la difusión de la palabra de Dios, y gracias también por orar por nosotros y por este precioso privilegio que tenemos de dar a conocer la palabra de nuestro Señor. Mi esposa Piri y yo estamos muy agradecidos por sus oraciones y esperamos verlos el próximo domingo. Cuídense mucho, disfruten de este precioso día y que el Señor continúe siendo su fuerza, su fortaleza y ese pronto auxilio. Hasta pronto.